Buenas noches a todos mis queridos brujitos y mis brujitas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Y a ustedes también les debería gustar. Pero para la mayoría es un problema. Vamos a hablar del dinero. Ujú. Ese amigo o enemigo, el dinero, el money. Vamos a ver cómo hacemos para traerlo a nuestra vida y para incorporarlo, para que sea nuestro amigo, a qué dioses podemos recurrir para que nos ayuden, qué cosas podemos hacer, dónde están los fallos. Vamos a mirar todo el espectro dentro de lo que yo puedo aportarles para que puedan crecer en esa área de su vida que es tan importante. Porque si no tenemos una libertad material, siempre vamos a estar preocupados y no podemos atender lo espiritual. ¿Verdad? Todos queremos dinero. Todos necesitamos el dinero. Muchísimos de los problemas que tenemos en la vida se resuelven con dinero. Pero para la mayoría de las personas ese dinero es inalcanzable o insuficiente. Cuesta mucho trabajo conseguirlo. Hay que trabajar. Ganarás el dinero con el sudor de tu frente, como dicen, ¿no? Conceptos sobre el dinero bien feos que tenemos inculcados en la mente colectiva y tenemos inculcados en nuestro subconsciente a nivel de generacionales y de familias, ¿ok? Vamos a decir que una línea neural dentro de nosotros, de nuestro ser, a niveles dimensionales, nosotros nos han enseñado vida tras vida que tenemos aquí en esta tierra que hay problemas con el dinero. El dinero solo es para los ricos, que solo algunos lo pueden tener. Que si tienes dinero te puedes volver una porquería de persona, por ejemplo. Son conceptos que el dinero no crece en los árboles. Ese es uno de los dichos que más les encanta a todos los papás y las mamás, ¿verdad? No, hoy no hay dinero. No te puedo comprar eso. No. El dinero, cuando vamos ya a los conceptos religiosos, el dinero es de Satanás. El diablo está relacionado con el dinero. Muchas de las personas que ganan dinero las vemos como, no, este es porque hizo un pacto con el diablo. Bueno, yo no digo que no, pueden hacer sus pactos, pero no todo el que tiene dinero hizo un pacto con su alma, hizo un pacto con su luz, con su sol radiante que lleva adentro, vamos a decirlo así. No todos hicieron pacto con el diablo, pero se puede hacer pacto con el diablo. Ahora que el diablo te haga caso, esto hay que echarle pierna. No es tan fácil. No crean ustedes que ustedes lo llaman y él viene y les ofrece el dinerito. No, los demonios vienen cuando las personas tienen algo que realmente les interesa. No cualquier humano les interesa. Entonces vivimos con todos estos conceptos religiosos de usted nació pobre y siempre tiene que ser humilde, el que es humilde es bueno, la humildad es buena. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Podemos ser maravillosas personas teniendo riqueza, pero la gente como que no entiende eso. A ver, vayan atrás su memoria y vean cuál es la relación que tienen con el dinero.
con respecto a sus papás, a sus familiares. ¿Qué pasó en su familia con el dinero? ¿Cómo se veía el dinero en su familia? O puede ser que sean familias que hayan traído mucho dinero, pero ese dinero pues traía soledad, tristeza, abandono, problemas, porque fue un dinero tal vez, quién sabe, de formas ganadas que no son legales, por ejemplo. La primera tarea que tenemos que hacer es ir a recordar cuál es la relación que tenemos o que nos enseñaron nuestros padres con el dinero. ¿Ok? La familia, el entorno, en la escuela, donde vivimos, donde crecimos. ¿Ok? Hacer conciencia, vayan anotando. Yo les recomiendo que ustedes anoten o grábense, hagan un audio de lo que sienten, escriban. Mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto, mi tía me decía esto, en el colegio me decían esto, y esto, y esto, y esto. Siempre quería tener tal cosa, pero no podía. ¿Qué te dolía con respecto al dinero? ¿Qué piensas actualmente, no solo tu pasado, ahora tú como ser humano, aquí donde estás en este momento, ya más adulto, qué sientes con respecto al dinero? ¿Qué pasaría si tú de repente, yo te digo, no piensen, momento, detengan la mente, no saben cuál va a ser su próximo pensamiento, ¿verdad? Deténganse. Ok, si yo les digo que ustedes amanecen un día y ahí en el altar de los dioses aparece un sobre y el sobre contiene $1 millón. Ya, lo primero que sintieron. Es importante porque puede ser que qué rico, pero hay emociones negativas detrás. Qué miedo, qué pánico, ¿de dónde salió esto? Obsérvense, esto es una buena prueba. ¿Qué pensaron? Interesante. Ahora, si pensaron, qué bien, qué sabroso, entonces vas bien encaminado, ¿ok? Sin ningún problema de por medio, no tuviste miedo, no, entonces vamos bien. Hay un efecto prosperidad por ahí. Ok. Otra de las cosas que podríamos hacer, que es importante, por supuesto, es conocernos, por ejemplo, a nivel de carta natal. ¿Dónde están las dificultades de nosotros para conseguir dinero? ¿Y dónde están las posibilidades para poder trabajarlas más a conciencia? Esto es una de las cosas que podríamos hacer. O sea, hay muchos ejercicios que podemos hacer, como el Ikigai, que también se los dije en otro video, no sé cuál. Cosas como estas para poder ir conociéndonos un poquito mejor si es que no entendemos qué queremos en la vida y cómo podemos hacer dinero, por ejemplo, ¿verdad? Detrás de una educación de una forma, de una sociedad tan represiva con respecto al dinero y una mente tan negativa todo el tiempo, pensamientos negativos frecuentes, recurrentes con respecto al dinero, por supuesto que va a ser difícil, o sea, hay que ir sacando, ¿sí? Es como si fuera una madeja de un hilo todo enredado. Hay que ir desenredando poquito a poco, con calma, porque el dinero, aunque no lo crean, es una de las dificultades más grandes. Yo diría que el dinero es uno de los puntos que más tenemos que trabajar. El dinero tiene un componente espiritual, para que lo sepan. El dinero no es solamente físico. El dinero es abundancia dimensional, ¿ok? Para que lo sepan. El dinero es una enseñanza. ¿Por qué cuando nacemos decidimos venir a esta vida? El alma, junto con los maestros del karma,
con tus ángeles guardianes o tus guías espirituales deciden ponerte en una familia, esta vez pobre, en otros momentos rica, en otros momentos más o menos, con diferentes tipos de componentes hacia el dinero. Porque es una experiencia del alma. El dinero es una experiencia del alma. No es nada más ganártelo en lo físico. Es uno de los mayores aprendizajes, para que vean. Yo se los voy a explicar un poquito con una historia real, a ver si más o menos lo entienden, ¿no? Pero ya vamos para allá. Vamos a ver si me da chance de contárselo. Por otro lado, esto es importante, ¿ok? Para primero liberar, por supuesto, vamos a liberar los conceptos que tenemos sobre el dinero. ¿Ya estamos trabajando sobre eso? Ok, importante. Del pasado, de nuestra familia, de la sociedad, todos estos componentes. ¿Ok? Lo segundo es, tienes que hacerte amigo del dinero, pero primero tienes que hacerte amigo de ti mismo. Primero tienes que quererte a ti. Es un trabajo bien difícil, pero tienes que quererte a ti mismo y sentir que tú vales, porque una de las cosas que más evita que el dinero llegue a nuestra vida es el sentimiento de culpa o de no valor o de que nosotros no podemos o no nos los merecemos, que eso también viene de la educación, casi siempre. Reconciliarnos con esta parte de nosotros mismos. Recuérdense que yo siempre les digo que ustedes son su mejor amigo o su peor enemigo. La voluntad es lo más importante que tenemos para llegar a algo. ¿Ok? Es sano, es bueno y es positivo tener dinero en esta vida. Ok, tal vez no tiene que ser en exageración, ser multimillonario, no, pero vivir bien con todo lo necesario y para darte tus gustos y tus cosas y laureles para el alma. ¿Por qué tenés que andar todo el tiempo con una escasez, sin poder pagar facturas, con deudas, con retrasos? Esto genera una angustia en el alma y quiebra el alma, quiebra el campo energético, el campo áurico, hace grietas vivir con este tipo de estrés. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo los puedo ayudar, porque realmente enferma a la persona. Primero ocurre en lo energético y luego se manifiesta en físico el problema con el dinero y no tenerlo todo el tiempo. O sea, pasas la vida pasando trabajo. Fíjense, nosotros tenemos que mirar dentro de nosotros, brujitos. Vamos a la parte más, a ver, les he hablado como la parte un poco más física, ¿no? De lo que sabemos todos, porque todos ustedes saben esto que les estoy diciendo, pero de alguna manera no trabajan en ello, lo dejan seguir, y que siga, y quieren que el dinero les caiga del cielo sin que ustedes hagan nada, que puede pasar, yo no digo que no, pero hay que trabajar en lo espiritual y en lo físico, siempre. Entonces vamos a ver, nosotros tenemos como ayuda para resolver estos problemas algo muy interesante dentro de nosotros. Dentro de ese personaje que eres tú, existen varios arquetipos, unos más poderosos que otros. ¿Qué digo yo con esto? Por ejemplo, dentro de ti que me estás viendo, a lo mejor hay una persona que le gusta el arte, en cualquiera de sus maneras, pero no se atreve a desarrollarlo, porque piensa que esto no le puede no traerle dinero. Ok, tienes el artista. Podrías también tener un comerciante. Podrías también tener un locutor. Podrías también tener, un cómico, un cantante,
un ingeniero, un médico, una persona que le gusta hacer postres, una mamá, alguien que cocina, un chef, alguien que se dedica a la belleza, alguien que se dedica a la espiritualidad, la bruja, el brujo. Hay muchos arquetipos de personalidad, le estoy poniendo como ideas, ¿verdad? Que viven dentro de uno y casi siempre se manifiestan cuando uno está niño, ¿ok? Casi siempre, casi siempre. Evidentemente que viendo lo que hacíamos cuando éramos niños no es que lo vamos a resolver todo, porque, a ver, a lo mejor dentro de ustedes vivía un piloto y se la pasaban jugando con avioncitos. Pero supongan, tienen una edad, tienen un tipo de vida que ya, a ver, ser piloto sería difícil. Pero hay que buscar la manera, por ejemplo, de cómo encajaría eso en tu vida ahora. Por ejemplo, podrías montar una agencia de turismo que tuviera que ver con viajes, por ejemplo. O algo que tenga que ver con maquinarias, vehículos, que los puedas, un negocio de arreglarlos, por ejemplo, o trabajar. No les digo siempre que sean negociantes independientes ustedes. Hay gente que no nació para ser negociante independiente, ¿ok? Para hacer su comercio solo. No. Hay gente que le gusta trabajar para otro, lo hace muy bien y le gusta que la responsabilidad sea del otro. Y, a ver, tú te sientes bien trabajando para. Pero lo importante es que te sientas bien y que ganes lo suficiente para, ¿ok? Entonces, ponerle la lógica y la concordancia que nos gustaba cuando éramos niños. Que podemos tener varios arquetipos, no solo uno, varios, ¿ok? Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo mío, que a mí me ha costado mucho aceptar, lamentablemente, pero es uno de los mejores ejemplos que les puedo poner de lo que es aceptar tu arquetipo. Es que me cuesta explicárselos, que les quede bien claro, pero si les pongo un ejemplo, creo que les va a quedar mejor. A ver, ¿qué me gustaba cuando era niña? ¿Ok? Primero, me gustaba ser hombre. Sí, pero no lo entiendan a nivel de que yo me quería cambiar la sexualidad o una cosa de esta, o que me gustaran las chicas. No. Yo literalmente estaba molesta porque no había nacido hombre. Sí, yo quería ser hombre porque el hombre era poderoso. Entonces dije, bueno, si soy mujer, igualmente voy a ser poderosa como un hombre. Tenía, bueno, la ventaja es que tenía muchos primos de mi edad, varones, y luchaba con ellos. Sí, luchaba con ellos. Y tenía más fuerza que ellos. Nos hacemos competencia de montarnos en árboles, de montarnos en muros, de jugar rugby, fútbol americano. Y siempre yo era, como siempre fui una gran deportista. A ver, yo creo que en alguna historia yo les conté que yo era la mejor deportista del colegio y siempre quería sacarme en los actos públicos del colegio, actos de fin de año para los padres, dando las volteretas y las piruetas en el aire, y yo no quería y me escondía y me portaba mal para que me botaran del colegio, pero no me botaban porque yo era la única que lo podía hacer. Siempre fui muscularmente muy, muy fuerte, muy, muy ágil, parecía de goma, y me gustaba todo este tipo de cosas, ¿no? Y agarrarnos a espadazos y a golpe y a de todo, no me importaba, me encantaba. ¿Por qué? Porque llevo una guerrera dentro. Entonces asumí que era mucho más divertido ser mujer y poderle ganar a los hombres. Entonces, claro, viendo mis otras vidas ahora me doy cuenta de que yo llevo una guerrera por dentro. Lo fui durante muchas, muchas vidas. De paso, hace poquito me lo acaban me confirmaron, a ver, tuve unas visiones muy interesantes con una diosa que ya les contaré,
Que por cierto se las voy a nombrar por aquí porque ella ayuda con la prosperidad. Y me enseñó cuántas vidas tuve yo como guerrera. ¿Cuántas? Tantas. Entonces, llevo una guerrera dentro. ¿Ok? Este es uno de mis arquetipos. Pero, ¿la guerrera me puede ayudar a ganar dinero? Vamos a ver. Porque podemos ir uniendo los arquetipos que tenemos. ¿Qué me gustaba? ¿Qué otra cosa me gustaba? Siempre amé la historia. Europa. Siempre. Y todo lo que es historia. Yo quería ser arqueóloga. Bueno, no he podido desenterrar dinosaurios. Pero sí desentierro dinosaurios de las personas. Quería ser arqueóloga, sí. La historia. Una arqueóloga, ok. También estaba por ahí. La deportista, por supuesto. La deportista. Me encantaba el deporte. Me encantaba. Siempre hacer deporte, y hacer deporte con hombres, no con mujeres. Ajá. La pelea, la lucha, no sé, claro, después más adulta ya me gustaban que sí, los aeróbicos y las cuestiones, pero siempre lo hacía un poco más fuerte que todo el mundo, a ver, ¿no? Como decían por ahí, hacía la tarea. Me encantaba. Bueno, ok, ese es otro arquetipo, la deportista, sí. Pero, ¿cuál era el arquetipo que se manifestaba desde que yo estaba en una cuna? Aunque fuese rechazado el arquetipo por miedo. El arquetipo de la bruja. ¿Ok? ¿Ven? Pueden reconocer ahí. La guerrera la podemos colocar ahora como la comerciante, ¿verdad? Por ejemplo, la que compite con hombres, se mete en negocios que puede competir a nivel de hombres, ¿sí? Lo podemos relacionar con esto, ajá. La deportista, bueno, por supuesto que tuve muchos negocios de deporte, tuve gimnasios, tuve tiendas deportivas, muchísimo. A ver, de hecho el deporte me llevó a conocer al papá de mi hijo, que era... era mi socio en todo esto, ¿no? En una etapa de mi vida con esto, ¿no? Era la estrella, ese cuerpo de los dioses. Ok. Pero el arquetipo que se manifestaba todo el tiempo, como les digo, es la bruja. Arquetipo de la bruja. ¿Ok? Entonces sí, yo he ido probando todos mis arquetipos, sí. Pero evidentemente el de la guerrera, que podemos llamar la guerrera comerciante, la que se equipara con los hombres, que quiere pelear tú a tú con los hombres, porque yo me metí en el mundo de los negocios al punto de masculino, ¿ok? Ciertamente me trajo muchísimos problemas, porque a ver, que es un mundo fuerte, es un mundo de dinero, es un mundo de grandes cantidades, es un mundo de competición muy muy ruda, ¿ok? Bien, con la guerrera, ¿ok? Y con esa comerciante que vive dentro de mí, que también la podemos ver en la astrología, en mi carta astrológica, la tenemos muy bien aspectada. ¿Con qué? Con Tauro, por supuesto, como signo solar. Tauro, que es uno de los pilares, el negociante. Tauro necesita de los placeres de la vida. Leo, placer de la vida, dinero, sol, masculinidad. Leo es un signo solar, muy masculino, ¿okay? Tauro también es bastante masculino. Luego está todos los planetas que tengo en Géminis, la comerciante. ¿Okay? Entonces, yo integré todo eso y claro, no los había hecho consciente en ese momento, pero los fui desarrollando, ¿sí? Poco a poco. Integré a la deportista, integré al guerrero, integré todo.
Ustedes saben a quién no integraba nunca, siempre estuvo en mí como estudio personal para mí, para darlo a quien yo quisiera, porque yo se lo he dicho varias veces, pero no quería exponerla ni ligarla con lo que era la comerciante. ¿Ok? Cuando realmente mi misión de vida era agarrar a mi bruja y darle las cualidades de la guerrera, del comerciante, de la deportista, de todo lo que, toda esa fuerza que yo tenía dentro de mí, o esos gustos, ¿verdad? Y llevarlo hacia el público. Y realmente los momentos en que yo he trabajado en 3 momentos de mi vida con mi bruja, ganando el dinero, ¿ok? La primera vez lo hice como diversión y prueba. Me la pasé muy bien, realmente. Me fue satisfactorio, pero no era lo que quería hacer. Seguía pujando la guerrera. ¿Ok? Seguía pujando. Ok. Ahí es donde quiero contarles una historia. Pero se las voy a contar. Vamos a terminar esto que les estoy explicando. Luego la comerciante y la guerrera se desataron, ¿sí? Mundo masculino fuertemente. Claro, en este momento tenía mi pareja conmigo y hacíamos los negocios conjuntamente. Por tanto, de alguna forma tenía como esa compensación. Igualmente fue muy, muy duro la competencia. Muy dura. Épocas maravillosas, pero también momentos duros, ¿ok? Hubo que dejar a un lado esos negocios por decisiones, también por cuestiones del país donde ustedes saben, bueno, algunos sabrán, otros no, que el país de donde yo provengo, vaya desastre, se lo llevó quien lo trajo, se lo llevó el diablo. Ajá. Que ahora dicen que está maravilloso. Eso se lo creerán ellos solos. Bueno, ya está, pues. Ok. X, por las cosas que fueran, ¿verdad? Por las cosas que fueran. Pero, bien, decidimos irnos de país. ¡Pum! Vámonos. Ok, perfecto. Empezamos a hacer negocios en otro lado. Bien, esos son negocios que se han quedado de una forma estable y no ha pasado mucho. Es algo que no genera nada del otro mundo, vamos a decir. Hay que tener como una sociedad que tenemos, ¿verdad? Supongo. Eso lo dejé ahí. Luego volví yo sola, sin mi pareja. Dejé de vivir donde vivíamos, nos devolvimos. Él no. Ahí fue donde yo me separé de él, ¿ok? Decidí que tenía que seguir sola mi camino. Tenía muchas ideas en mi cabeza, ¿ok? Y volví a retomar. Ajá. Espérense, déjenme explicarles. Ok, ahí volví a retomar a mi bruja. Justo cuando me vine de ese país donde vivimos, ¿ok? Les voy a decir que fue un acto espontáneo. Tomé a la bruja, perdón, ustedes saben que también tengo una artista, llevo una artista adentro, ¿verdad? Toda la vida me han contado la pintura, el arte, todo lo que tenga que ver con las manos, sobre todo pintar. La expresión artística, canalizaba a través de la expresión artística. Ese es otro de mis arquetipos, ¿ok? Cada quien puede reconocer varios, 5, 6 arquetipos, unos más fuertes, vayan anotando, conózcanse, ¿ok? Entonces, bien, uní lo que yo hacía como artista para mí, para mi magia, para mi bruja, y lo puse a la venta como una especie de acto espontáneo y por prueba, a ver qué pasaba, como ¿qué pasa si yo me pongo a vender esto? ¿Saben? La negociante, ¿sí? La negociante siempre estaba ahí, retomando más negocios. Ok. Bueno, eso fue un éxito total.
horrible, eso fue horrible. Hice tantas artesanías mágicas, tanto, aquello se volvió una fábrica. Tuve que contratar carpinteros, pintores, tuve que contratar un gentío para hacer aquello fue horrible, es una locura. Me dio tendonitis en los dedos de tanto trabajo que hice, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Uh-huh. Ahí volvió mi guerrera, puja muchísimo, ¿verdad? Y es ambiciosa, ¿ok? Sí, yo lo reconozco, ella es ambiciosa, quiere mucho. Volví a dejar otra vez a la bruja de un lado, la dejé para mí sola, ¿ok? No quería exponerla más. Ok. Aparte de que hacía lo de artesanías, también comencé a trabajar un poco con la gente de nuevo. En este caso lo hice, iba a las casas con la gente, personas que yo conocía, amigas, mi hermana, reunían gente, un grupo de muchachas, porque lo hacía de esta manera. 10, 20 muchachas reunían en una casa y yo las atendía todas en un mismo día. 1 o 2 veces a la semana hacía eso. Bueno, se podrá imaginar que ello era fluir del dinero, ¿verdad? Sí. Pero de alguna forma me cansaba. Siempre la guerrera luchando, porque quería cosas más grandes, más rápidas y mucho más dinero. Ok. Bien. Luego la guerrera se metió en grandes negocios. Pero en este momento sola, sin compañía, sin sociedad, sin nadie, haciendo trato con hombres. Me coloqué a construir, a hacer, construir, remodelar, vender casas. Ok, imagínense ustedes hasta dónde llegó esta mujer guerrera que llevo dentro de mí. Tuve peleas con hombres fuertes, muy fuertes, muy fuertes, ¿ok? Ustedes saben que ese mundo de ese tipo de negocios tienes que tener un gran equipo, y resulta que no tenía un gran equipo porque las abogadas que tuve en ese momento eran más traidoras. O sea, es que ni el diablo es tan traidor. Cosas como esta me pasaron, ¿no? Entonces había que pelear con abogados, había que pelear con hombres, con clientes, había que pelear con todo el mundo. Poner a los muchachos a trabajar. Imagínense ustedes, yo, cual Doña Bárbara. El que ha leído Doña Bárbara sabe lo que es eso. Una novela creo que es de Gabriel García Márquez, ¿no? No, creo, ¿no? Nos la mandan a leer en el colegio, por cierto. Por lo menos en mi país, ¿no? Es muy interesante la historia. Es una bruja y además de todo es una guerrera. A mí me gustó mucho esa novela porque me identifiqué muchísimo con el personaje, muchísimo. No tan malvado, a ver, que Doña Bárbara se pasaba, pero... Ok, esta guerrera terminó diciendo basta, se acabó, estoy harta, se hartó, la guerrera se hartó, tal cual como se lo había dicho muchas personas, tal cual como se lo pronosticaron en muchos momentos de su vida, tal cual como la vida le indicaba. Y uno de los personajes que estuvo en mi vida y que ha estado siempre, y siempre me ha enseñado de lo que es mi relación con el dinero y me ha hecho darme muchos trancazos para que aprenda. ¿Quién es? Uriel, el arcángel Uriel. Yo les puse una historia de mía con Uriel, pero yo obviamente que no los he contado ni la cuarta parte de lo que ha pasado entre él y yo. Tuve una relación heavy entre él y yo, ¿no? Y unas peleas fuertes que tenemos. Pero ¿cómo me ha enseñado? ¿Cómo después de haber... yo he pasado muchos años brava con Uriel. Sí, pero luego me doy cuenta de que todo encaja, de que todo es perfecto. Y de que... ¿Cuál era el problema? Que la guerrera se quería ir sola, sin incorporar al artista, sin incorporar a la parte acuática, ni incorporar a la bruja. Estaba excluyendo a la bruja.
cuando era el arquetipo más poderoso. A ver, la guerrera también es muy poderosa, pero mi arquetipo poderoso y mi misión de vida lo tenemos en carta natal, ¿ok? Y lo tenemos, digamos que desde que nací, como yo se los he contado en miles de historias que recuerdo cuando estaba en mi cuna y el demonio parado encima de mí, por ejemplo. ¿Se acuerdan del Puya? Los que no me conocen pueden a ver mis cuentos. En algún momento van a ver quién es el Puya. Bueno, eso lo recuerdo yo desde que estaba en mi cuna. Entonces la bruja siempre fue la más poderosa. Además, si vamos a ver en carta natal como qué es lo que he venido trabajando y que tengo que seguir trabajando aquí, la bruja que fui en otras vidas, por carta natal tengo designado 8 vidas seguidas que se pueden mirar siendo bruja, quemada, torturada y quemada, torturada y quemada, torturada y vuelta a ser bruja y vuelta a ser bruja. Esto se puede ver con un signo que no les voy a decir cuál es, pero lo tenemos en la carta natal, el que quiera su carta natal para ver si la brujería que tienen en su alma, el arquetipo bruja, lo pueden trabajar, lo traen de esta vida, a trabajarlo en esta vida de su familia, familiarmente se les enseña, ¿verdad? Influencias familiares presentes, o si puede venir de los ancestros, o si viene de ustedes mismos, del alma de ustedes, vida tras vida, y en esta vida te toca, y como misión de vida te toca, ¿ok? Todo esto se puede mirar. Pero yo no hacía caso, además de todo aparecieron personajes fantasmagóricos, así como se me aparecían en físico y me decían la verdad, me decían que yo tenía que trabajar con mi bruja. Pues si no trabajaba con mi bruja, ¿qué iba a pasar? El caos, y cosas peores que me pronosticaron y que casi llegan a pasar, ¿ok? Yo no hacía caso porque no me da la gana, porque yo soy así. No quiero. Bueno, ok, perfecto. Son tantas las historias que tengo, tantas. Además de todo, recuerdo 2 astrólogas excelentes por las cuales pasé en mi vida, que me dijeron, en uno de estos negocios que yo tenía en algún momento de mis cosas de deporte, porque me gustaban los negocios de ropa deportiva, ¿ok? Tenía 2 tiendas de ropa deportiva y este astrólogo me fue a hacer la carta. Una era astróloga, me hizo la carta, excelente, por cierto. Me dijo, hasta que tú no decidas, me hizo así, convertir esta tienda en una tienda de magia y esoterismo, tú no vas a poder ser feliz. Yo la miré así y le dije, está loca. Y dije, yo quiero ir para otros negocios cada vez más grandes. Entonces ella me dijo, los negocios más grandes se te permitirán el día que aceptes que tú tienes que trabajar en lo espiritual, porque ese es tu designio sagrado. Tú lo escogiste por alma y lo estás evitando. Ok, se me aparecieron seres que me pronosticaron, me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no desarrollas los dones que tienes adentro? ¿Por qué no quieres darlo al mundo? Así como aparecieron, desaparecieron. En mi cara, por ejemplo, una muchacha que me fue a hacer, una señora que me fue a hacer Feng Shui en una de las, yo siempre hacía Feng Shui en mis negocios. Una de ellas me dijo, pero esto no es lo tuyo. Digo, ¿cómo que no es lo mío? Me dice, es parte de ti, pero tú tienes que trabajar, porque hay ciertas partes en la carta también de Feng Shui que te pueden decir, tú tienes que trabajar como trabajador espiritual, porque es la única manera en que tengas paz en tu vida, en que incorpores el agua en tu vida, porque tú no tienes agua. De hecho, no tengo agua en mi carta natal. No lo tengo. Esto ha sido, bueno, esto es parte de que la guerrera se desboque y se vuelva loca. ¿Qué es la bruja? Mi arquetipo bruja es el agua, ¿verdad? Todo lo que es mágico, todas
artes mágicas, todo. ¿Cuáles son las casas más brujas? Las casas que pertenecen a Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Ok? Las casas de agua, los signos de agua, siempre. El agua, la profundidad del agua. No quiere decir que todos los demás signos, o sea, tienen su parte bruja, pero de otra forma. Pero los más esotéricos, los más intuitivos, a ver, la naturaleza de la parte, es la luna. La magia, la bruja es la luna. La bruja, el brujo es la luna. Ok, las fuerzas lunares, el agua. Ok, también me lo dijo. Tampoco hice caso. Me dijo, pero por lo menos convierte una de tus tiendas en eso. Y yo le dije, no quiero, si yo lo que quiero más bien es unirlas todas y hacer un emporio de no sé qué cosa, deportivo, y quería hacer una especie de centro militarizado, sí, para que la gente, hacer ejercicios tipo militar, ¿no? Como un campo de batalla. Yo les juro que yo quería hacer eso y yo hice todo. No les voy a contar, pues esto es una historia triste. Esto para mí es muy triste, a mí me rompió mucho el corazón, no se lo voy a contar, eso fue culpa de Uriel. Pero yo hice todo para poder llegar a ese momento y fue imposible. Y lo había hecho todo perfecto, pero no les voy a decir qué pasó. Simplemente no pude llegar. Pero mis planes eran una cosa increíble. O sea, yo quería comerme el mundo de los deportes, de la batalla y de la guerra y de los negocios. Ok, sin incorporar a la bruja. La bruja solo era para mí. Bueno, resulta que la bruja fue ganando terreno. Fue ganando terreno porque también, por supuesto, mis guías espirituales y mis seres de luz y, por supuesto, el amigo Uriel. Siempre me le dan una patada a lo que yo no debo hacer. Me enseñan. Si no aprendo, me lo vuelven a hacer. Y me lo vuelven a hacer. Y me lo vuelven a hacer. Por eso que les digo, tienen que ir también en concordancia a sus guías espirituales. Háganle caso, no hagan como yo. Cuando sientan la intuición, vean sus arquetipos y sepan, este es el camino. Hagan caso antes de que le pasen cosas, porque les pueden pasar muchas cosas y muy desagradables. Y claro, son experiencias de vida, después las entiendes, ¿ok? Pero qué duro el aprendizaje, qué duro. Cuando yo incorporo a mi bruja realmente y decido salir aquí con ustedes, claro que ya yo estaba trabajando ya hace tiempo en esto, pero a ver, exponerlo tanto al público y todas estas cosas, ay, que me revolvía el alma. Bueno, pero aquí estoy. Entonces yo les puedo decir que mi bruja, sí, combinada con mi guerrera, ¿ok? Porque ahora sí le van a dar carta abierta a la guerrera, porque la bruja es la que es como que la imagen principal, la que dirige el chiringuito, como le dicen aquí en España, o que la que dirige el tinglao allá en otra parte del mundo, o la fiesta, es la bruja, ¿ok? Mi bruja, el arquetipo más dominante que yo tengo. Luego está la guerrera, por supuesto, luego está la artista, ¿ok? Y la deportista. Entonces tenemos que incorporarlos a todos. Y ya tengo enfoque de cómo lo voy a hacer, pero mi bruja está aquí, andando, bailando, cantando y sintiéndose muy feliz y muy orgullosa de haberlo incorporado. Y de no haberlo... No me arrepiento de nada de lo que he vivido. Nada, porque todo es un aprendizaje. He aprendido tanto sobre el dinero y la relación con el dinero que lo agradezco. Agradezco, Uriel, todas las peleas que hemos tenido. Agradezco todas las veces que me tumbó el tinglado. Sí, lo agradezco porque ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces, vamos a mirar los arquetipos que tienen allí, ¿ok? Vamos a mirarlos. Si me da chance, les voy a contar al final, como les dije, que no les he contado la historia, un poquito de la historia, parte de algo que me hicieron. O si no, se los dejo para un video completo, la historia de la montaña. La montaña mágica, la montaña que hablaba. Ahí fue donde me enseñaron mucho sobre esto. Y sobre muchas otras cosas más. Pero vamos a ver si aunque sea un pedacito les pongo. Si me da chance.
Entonces, esta es la primera etapa, brujitos. Vamos a buscar nuestro arquetipo. Ok, primero lo básico. Ir a padre, madre, familia, conceptos erróneos. Ok, sanar eso. Eso es lo más fácil, creo yo. Creo. Luego vamos a entender nuestros arquetipos. Puede ser 1, puede ser 2, pueden ser 3 o 4, incorporarlos. Pero ¿cuál es el más dominante? ¿Cuál está en la misión de vida? ¿Dónde? ¿Dónde ustedes creen que es el enfoque? Y luego incorporar a las otras energías. Esto es maravilloso. Luego, entender, porque mi bruja me ha hecho entender que el dinero es mi amigo. El dinero no es mi enemigo. El dinero, además de todo, ganarlo con algo que es tan gratificante, ayudar a otros, se te va haciendo como que el corazón se te pone, se te llena el alma, porque ayudas a otros, sí, cobras por tu trabajo porque te dedicas a eso, ¿ok? Esto es otra de las cosas que tenemos que aprender, brujitos, pagar con amor, pagar todas nuestras deudas con amor. Hacemos el inciso aquí. Todo. Estas personas que están todo el tiempo, miren, me llegó la factura y tiran la factura y se ponen histéricos, le llegó la luz, le llegó el agua, le llegó el alquiler. ¿Por qué tienes que molestarte? Esa persona te está brindando un servicio. Posiblemente puede ser costoso o no, pero tienes casa, tienes comida, tienes luz, tienes electricidad, tienes servicios, vives bien. Dale las gracias al Señor que te trajo la factura de luz. Dale las gracias a la empresa de luz, aunque les provoque insultarla porque es carísimo. Dale las gracias a la empresa de agua que te da el servicio. Dale las gracias a la persona que te está alquilando el lugar donde tú vives, ese techo donde tú vives. Dale las gracias a esa casa. Dale las gracias a cada persona. Vas al automercado y compras tu comida. No te quejes y digas que caro. No. Da las gracias porque puedes comprar esa comida. Si te vas a pagar un servicio, ya sea un servicio, de meterte en un gimnasio, un servicio de hacerte un estudio, un máster de una cosa, si vas a pagar, por ejemplo, una terapia brujeril, una consulta de tarot, una constelación familiar, un registro akáshico, no sientas que porque son prácticas espirituales la persona no tiene por qué cobrar o te tiene que cobrar una estupidez. No pienses así porque eso va en contra de ti, ¿ok? La persona pone el precio que cree correcto para sí mismo. Uno se valora mediante su trabajo. ¿Por qué? Porque no solo es mi trabajo. Yo te leo las cartas y no es solo por una lectura de cartas, es por el conocimiento que tengo. Es por mi tiempo que te estoy dedicando, es por el amor y mi energía que te estoy dando. Te hago una limpieza energética, yo te estoy dando toda mi energía. Así como lo hacen pues otros muchos trabajadores espirituales. Te dedican los años de estudio que tengan, los años de conocimiento, las vidas de conocimiento que traen. Su energía vital. Un trabajador espiritual da su energía vital. Entonces, si tú quieres hacer algo de esto, no regatees estas cosas, no las pagues con... Es preferible que no tomes nada de esto si lo vas a pagar con desamor. Porque es algo que estás invirtiendo en ti mismo. Si tú pagas un curso de estos de 3 días y te vas un fin de semana porque te gustó irte, no sé, a estas cosas espirituales, X, o sea... O qué sé yo, un curso de un día online, o te vas a un curso de estos de todo un viernes. Estás invirtiendo en ti. Estás siendo feliz, sales de ahí contento. ¿Por qué te va a doler pagar si el dinero es un método de intercambio nada más? No es más que virtual, el dinero es virtual. Ya casi que no existe en nuestras manos. Son números en las computadoras, en las tarjetas. Es un papelucho, una moneda, una cosa. Hazte amigo de ese. El dinero es energía cuántica. O sea, el medio físico es
billete o la moneda, ¿no? O bueno, ahora los números en las computadoras, porque todo es digital. Llegará un punto que creo que no ni existirán las monedas. Ok, bueno, no sé. Pero en nuestra energía y en nuestros mundos paralelos, el dinero es una entidad, es un ser. ¿Cómo tú vas a tratar a ese ser? ¿Es tu amigo o es tu enemigo? ¿Por qué no le pones nombre? Por ejemplo, mira, a mí me gusta llamar al dinero, le voy a poner, no les voy a decir el nombre que yo le digo, pero yo le tengo un nombre, mi amigo tal, y lo llamo. Es como si fuera mi egregor, mi servidor. Es más, se pueden hacer un servidor que sea un dinero, el dinero. Le ponen un nombre, le ponen el nombre del dinero, o dólar, o euro, o money, cash, no sé, como ustedes lo quieran llamar. Miren, ustedes lo llaman cash. Ay, qué lindo. Mi amigo Cash. Ven acá, amigo Cash. Ayúdame, necesito de ti en este momento. Sácame la pata del barro. Ok. El dinero es algo que si ustedes no tienen idea del poder que tiene dar el dinero con amor sin resentimiento, recibir cada factura con amor y pagar con amor. Ustedes no tienen ni idea de aprender eso. Es una de las máximas más grandes y que yo lo he aprendido. Pagar con amor, ¿ok? Porque el dinero, a ver, hay una serie de personas que están detrás de un dinero que tú pagas. El muchacho que hace, por ejemplo, la luz, el que arregla la luz, el que se ocupa de que la luz en tu edificio esté bien, los que transportan las cosas. Ahí hay un montón de gente. Paguemos con dinero, paguemos con amor, por favor. El dinero es para vivir bien, no es para tenerlo guardado en una caja, como lo hacían los viejos antiguos, y lo metían debajo ahí en la tierra, y después el fantasma sale si ustedes tratan de sacar tesoro, porque eso pasa. Un día hablaremos de lo que pasa cuando tratas de sacar un tesoro. Espíritus ahí histéricos. Ahí es donde está lo malo del dinero. Háganse amigos del dinero, póngale un nombre. Miren, como decimos nosotros, panitas del dinero, por favor, es importante. Ustedes van a ver el cambio. Si ustedes entienden lo que les estoy diciendo en este momento, así de sencillo, hacerse amigos del dinero y pagar con amor cada cosa. Y si le debes a alguien, dentro de lo que puedas, porque a lo mejor has tenido una vida en que te has llenado de deuda. Hay deudas que realmente llega un punto en la vida que no se pueden pagar. Por ejemplo, podría pasar deudas bancarias. A ver, si hay cosas que no se pueden, las dejamos pospuestas mientras trabajamos con nosotros mismos. Luego que vayamos trabajando, en el momento que tengamos, vamos saldando las cuentas, ¿ok? Vamos saldando las cuentas. Pero en la medida que nos hagamos amigos de esa energía se nos va a volver fácilmente, nada más con llamarlo. Otra cosa, como hay normas para el dinero, sí, no atrapar el dinero. Fíjense, hay una norma muy antigua que también la usaban, de alguna forma lo usan los Rockefeller, o se dice que lo usaban ellos y los grandes millonarios. No sé, pero yo me voy a fijar en esta persona que era una esotérica muy grande, que no les voy a decir su nombre, pero famosa, pero no la voy a nombrar por alguna razón que no quiero. Ella decía, y lo creo absolutamente, porque lo he puesto a prueba: cuando tú recibas tu dinero, primero bendice ese dinero. Gracias por cada moneda que entra en tu vida. Gracias. ¿Ok? Mientras bendigas eso, bendigo el bien en este dinero. Qué bueno que lo tengo, qué maravilla. ¿Ok? No importa si te haya costado trabajo ganarlo, no importa si fue como tú querías, llegó tu dinero. Ahí lo tienes. Ok,
siempre hay que guardar algo. Primero, pagar lo que tenemos que pagar. Ser honestos, importantísimo para que el dinero fluya. ¿Ok? Claro, ustedes dirán, bueno, un capo de la mafia no es honesto y el dinero fluye. Eso es otro tema. Pero ¿cómo termina? Ya es otra cosa. ¿Ok? Sabe mover la prosperidad porque la cree, porque la ley de atracción existe. Pero ¿cómo terminan sus vidas? ¿Cómo son sus vidas? Un asco. Se trata de vivir bien. Se trata de vivir en armonía con el dinero. No que el dinero te traiga problemas o muerte. No me pregunten bobadas. Háganme favor. Pero bueno, sí, es bueno decírselos, ¿no? Ellos tienen una mentalidad de que sí pueden. Y eso es ley de atracción. Lo tienen clarito de que sí pueden. Son como unos dioses, pues ellos es, según ellos. Y atraen el dinero. Y por supuesto que vamos a ver las drogas tienen su propio egregor y sí, traen y mueven el dinero, pero ¿a costa de qué? Entonces aquí estamos, se trata de vivir bonito, ¿verdad? Se trata de vivir bien. Entonces, habiendo incorporado, sabiendo más o menos qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, de repente hay que trabajar más este tema, pero más o menos aquí ya les puse un ejemplo bueno. Espero que les sirva lo de los arquetipos, ¿ok? Más la liberación de los conceptos erróneos. Hacerse amigo del dinero, pagar con amor. Cada cosa que recibamos la bendecimos, ¿verdad? Y después hacemos algo que es muy importante. Pagar primero todo, ¿sí? Luego, tener algo siempre para ahorrar, ¿ok? Para ahorrar. Para darnos gustos y laureles para el alma, como quien dice. Jacintos y flores, rosas para nuestra alma, ¿ok? Y dar de lo que tenemos, así sea lo que nos sobre, así sea un poquito que podamos apartar. Es como dar lo que decían, bueno, se decía en la iglesia, pero esto tiene un componente, dar el 10%, no tiene que ser el 10%, da algo que puedas a alguien que lo necesite. Así sea, miren, $10, 10 euros, que la persona, a lo mejor para esa persona, para ti no es nada, pero para esa persona es un mes de comida, porque puede comprar cosas muy económicas, como arroz, como pasta, cosas así que pueden durar mucho y puede ser un mes de comida para esa persona. ¿Ustedes me entienden? Regalarle a un amigo algo que necesite mucho, si tienes más dinero, comprar, por ejemplo, qué sé yo, alguien que no tenga una ropa, o sea, vas y le regalas ropa. Alguien que esté deseando mucho algo, que una niña que quiera tener unos 15 años y no tiene un vestido, por ejemplo, o sea, estoy poniendo ejemplo, ustedes van y le compran el vestido, hagan un regalo de corazón, no lo hagan con el interés de que esto me va a traer más dinero, saben que se los va a traer, porque el dinero es así, va en círculo, él anda por todos lados, y va ahí donde lo llaman y donde lo respetan y donde lo tratan bien. Donde el dinero no es querido, ahí no hay dinero, hay escasez, ¿ok? Entonces, respeten el trabajo de los demás, respeten el trabajo de los demás, sea cual sea, paguen con amor y den un poquito de ustedes, un regalito y guarden para ustedes, ahorren algo, siempre es bueno ahorrar. Miren, a ver, para comprarme la casa de mis sueños yo voy ahorrando, no importa, o el vehículo de mis sueños, no importa. Y también dense un regalo a ustedes. Importante, cuando reciban su dinero, así sea que, a ver, yo ahora no recibo mucho, pero tú a lo mejor, mira, no sé, te compraste un helado y te zampaste tu helado, te diste un regalo, no sé, o te fuiste a un bar con unos amigos y te bebiste unas cosas y lo disfrutaste, ok. Hagan estas 4 cosas. Pagar las deudas, por favor, con amor, concientícenlo, pónganle un nombre al dinero, denle un nombre y sean amigos de él. Pueden hacerse un servidor también que les ayude a traer el dinero.
Hay un video que yo les puse de servidores y sigilo. Y magia del caos, las 8 magias también. Aunque les voy a hacer mejores videos de la magia del caos porque es muy fácil de trabajar. La podemos energizar muy bien y es muy utilizable para cualquier persona. No tiene que ser ni vidente, ni clarividente, es tu energía. Estás usando tu energía para crear. Por tanto, les voy a hablar mucho más de esto. Me lo dejan en comentarios ahí si les interesa mucho más de la magia del caos. Hay mucho más que hablar. ¿Ok? Y no tienen que tener deidades. Para aquellos que no quieren tener deidades o tienen una religión ya, ustedes pueden hacer sus servidores. Es su propia magia. ¿Ok? Para traer el dinero, por supuesto. ¿Ok? Y funciona muy bien. Pero les voy a dar las explicaciones y las pautas exactas para que no se me equivoquen. Ok. Ya saben. Regalarse algo a ustedes, ahorrar algo y regalarle algo a otra persona. Un libro. Miren, así, un tarotcito que me regalaron el otro día y se los voy a poner en un videíto de un Reels porque es muy interesante este tarot para las personas que quieren aprender y no entienden bien todavía el tarot. Buenísimo. Excelente, yo se lo voy a enseñar pero en un reel, se lo voy a poner en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube. ¿Okay? Un regalito como esto, un regalito espiritual, un libro de ayuda, cualquier cosa, una chupeta, no sé, lo que ustedes puedan, según lo que puedan. Ustedes van a ir viendo que mientras vayan actuando así, reconciliándose con el dinero, la energía va a ir fluyendo, por Dios, por todos los dioses. Cuando me oigan hablar de Dios, para mí Dios es Dios, Padre, Madre, cósmico, universal, ¿ok? El Dios azul, como le dice JJ Benítez, que me encanta el nombre. Porque no es Yahowa. Yahowa es un nombre que le digo yo por fregar la paciencia, ¿saben? ¿No? Y para que no se entienda mucho, pero Yahowa es Jehová de los ejércitos. Bueno, ok, brujitos. Ajá, las otras pautas que les vamos a dar. Es que hay mucho que decir, el dinero es demasiado el tema, pero vamos a reducir. Tenemos que trabajar. Miren, está bien que trabajemos la espiritualidad. La espiritualidad la trabajamos de aquí, los chakras de aquí hasta arriba, ¿ok? Sí, perfecto. Pero cuando carecemos de dinero, vamos a trabajar plexo solar, chakra aquí del ombligo, chakra sexual, chakra creativo, el sacro, todos los chakras inferiores tenemos que trabajarlos, todos. En realidad deberíamos hacer siempre meditaciones para trabajar cada chakra, pero si hemos trabajado, brujillos, como siempre les digo cuando les hago una sanación, si una persona ya tiene un efecto en físico porque se ha enfermado, ya sea por un espíritu, por un demonio, por un bicho que se le metió adentro, no importa, pero le desequilibró el cuerpo físico, entonces ya hay que ayudarla a nivel físico con medicina, a Dios rogando, con el mazo dando. Entonces no me lo entienden, piensan que solamente yo haciéndole la limpieza espiritual ya está. No, tenemos que ir también en físico, vamos a utilizar hierbas naturales, compuestos naturales, vamos a levantar la energía del cuerpo, vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a darle, si necesita sus pastillas médicas porque ya se enfermó de algún órgano, vamos, mientras hacemos la limpieza, expulsamos las entidades, limpiamos el campo áurico, equilibramos campo áurico, campo energético, campo mental, espiritual, se me fueron las palabras, todo lo que hay que equilibrar, chakras y todo, ¿verdad? Entonces, las personas piensan, ahora, como estamos en una era de que todos quieren ser muy espirituales, entonces ya nada más es el trabajo espiritual. No, tenemos que trabajar la parte, no solo la espiritual que va de aquí para arriba, sino la parte que va de aquí para abajo. En la mayoría de las personas que atiendo, la mayoría,
los chakras que tiene mejor son los que son de aquí para arriba. Ahora, pues son personas que se están interesando en su mundo espiritual y creen en su mundo espiritual. Pero los chakras de abajo están apagados. Entonces, ¿cómo vamos a poder? Ya yo les he dicho que esto es una vestidura. A ver, esto es un vehículo para que la materia energética, esta alma, este cuerpo, este yo superior, todo esto trabaje aquí en mundo físico. Estamos trabajando en Madre Tierra. La Madre Tierra es prosperidad, por favor. Abundancia. Ustedes han visto que la naturaleza carezca de algo. Es parte inherente, normal de nosotros y somos hijos de Madre Tierra. Por tanto, tenemos que tener abundancia. La abundancia es lo más... Miren, el dinero es lo que más fácilmente se manifiesta en la vida. Para que ustedes sepan. Si se los digo a veces, ustedes dirán, esta está loca. Pues sí, es lo que más fácil se manifiesta. Sobre todo cuando incorporan bien a su arquetipo. A mí mi bruja me ha dado mucho dinero y con calma, que es lo más importante, no como la guerrera, con guerra, con luchas muy fuertes, sí, muy emocionante y muy desafiante, pero agotadoras. En cambio, la bruja, como es el arquetipo que está llamado a trabajar como misión de vida, me lo ha dado con paz, con tranquilidad, con calma, sintiendo paz. Sí, sintiendo paz porque estoy alineada, ¿comprenden? Es estar alineado. Y trabajo mis chakras de abajo y trabajo mis chakras de arriba. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer, brujitos. Por favor, no podemos desatender los chakras de abajo. Y tenemos que darle un poquito más duro si estamos careciendo de prosperidad. Hacer meditaciones con aquí Manipura, Muladhara, los chakras de abajo. Todos. Bueno, hay muchas meditaciones en YouTube realmente que pueden hacer o las pueden hacer ustedes mismos. Si encuentro alguna que me gusta, se las pongo en comentarios fijados, pero creo que hay una que me parece que está bien. Se las voy a colocar ahí, vamos a ver si me recuerdo. Si no me lo recuerdan, ¿ok? Pero es que es bueno trabajar todos los chakras a conjunto. Ok, brujitos. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es un poquito de trabajo en físico para ayudarles un pelito, ¿verdad? Un pelín. A ver, para ayudarles entonces, brujitos. Por supuesto, no olviden, como les hablé... Me quedé pegada. Frenazo. Salud. Yo, de verdad, la Schweppes algún día me va a tener que pagar. Pero bueno, todavía no soy lo suficientemente famosa, pero lo seré. Te van a ver, se van a acordar. Recuérdense que la ley de atracción es importante, ¿ok? Pensamientos positivos, traten de controlar la loca de la casa. Vayan manifestando, yo les tengo un video de ley de atracción, vayan a verlo un poquito. Y hay mucho también en YouTube, mucha gente habla de la ley de atracción, o lean cositas. Posiblemente no van a manifestar todavía, el Rolls Royce que se quieren comprar. No sé, bueno, ya eso está pasado a moda. El Ferrari. Bueno, creo que también hay carros mejores, no sé. No sé, ¿qué quieren manifestar? No sé, qué sé yo. La mansión de los Sims que quieren manifestar. Okay. Que pueden utilizar el juego, acuérdense, ¿no? Que se lo hablé en el video de los Sims. Los juegos se puede utilizar conscientemente a nivel de ley de manifestación, porque lo miramos, lo sentimos, nos emocionamos, porque para manifestar se necesita de los 5 sentidos. ¿A que no lo sabían? Bueno, sépanlo. Se necesita mirar, sentir, emocionarse, escuchar, oler, o sea, están todos los sentidos allí y la mente dice, ok, el mago, el genio del universo dice, yes, está bien. Recuerden también que por supuesto vamos a hablar aquí ahorita de hay seres que nos ayudan con la prosperidad y tenemos que irle pidiendo conjuntamente. Siempre van a tener por supuesto a su ángel guardián, a sus guías espirituales y por supuesto seres como Urielito, que está pegado de mí, que me ha dado mi
mis patadones, sí, y yo me le he revolcado, pero que me ha enseñado muchísimo, y hoy en día le agradezco infinitamente a Uriel todo lo que me ha enseñado. Todo. Agradecida total y completamente, así como agradecida absolutamente a mi diosa Morrigan, que me hizo una persona completamente distinta. Después de ella también yo entendí muchas cosas que tenía que, por supuesto, integrar a mi bruja, sí o sí, porque mi bruja es mi fuerza principal. Estos son dos seres, no quiere decir que todos los demás ustedes saben que a mí me gustan, todos tienen injerencia en mi vida porque ha sido importante cada trabajo que he hecho, pero los dos personajes que más me han cambiado la vida han sido Uriel y Morrigan. ¿Ok? En mí, cada quien tiene lo suyo. Y por supuesto mi guía espiritual, que no les diré cómo se llama, él sí es más, bueno, tengo dos, hay uno que es duro y el otro es más suave, pero me van guiando también. Ok. Apartando esto, la ley de atracción, controlar la loca de la casa y ir poquito a poco manifestando. Yo quisiera comprarme una caja de marcadores de colores, pero bueno, quiero pintar, pero bueno, no tengo el dinerito. Miren, esto es algo fácil de manifestar, ¿verdad? Entonces, lo pueden utilizar todas las maneras de manifestación. Mirarlo, hacerlo con un juego, escribirlo. ¿Cuál es su mejor manera? Nosotros también somos arquetipos visuales, sensoriales, auditivos, olfativos, por los sentimientos. ¿Por dónde se te meten más a ti las cosas? ¿Te gusta más pintarlas? ¿Te gusta verlas en una foto? ¿Te gusta escuchar? Depende. O todas en general. Por eso podemos utilizar la magia de los juegos y utilizar pues el doble juego que nos tienen aquí un poco juego Matrix, pero de alguna forma utilizamos los juegos, nos metemos allí y utilizamos la ley de atracción sin obsesionarnos con el juego para nuestra vida. Pero entonces bueno, hoy quiero manifestar una caja de marcadores de colores. ¿Por qué no? No es difícil. Lo dejamos al universo, extendemos el deseo, se lo dejamos y seguramente que alguien viene y nos regala la caja de marcadores o nos llega el dinero para comprarlo, por ejemplo. Entonces, cuando es que vamos manifestando de a poquito, vayan de a poquito, brujitos. Entonces, allí comenzamos a manifestar, ok, bueno, ahora quiero la caja de marcadores, pero también me gustaría tener un cuadro así bien bello para sala porque me va a quedar bien bonito esto aquí. Hoy estoy decorativa y artística. Entonces, ok, entonces manifiestan el cuadro. Y después van y dicen, bueno, me gustaría manifestar que mi jefa me diera un aumento de sueldo. Ajá. Y van manifestando de acuerdo a lo que ustedes creen posible. Puede ser que sea un poquito dificultoso, pero ustedes dentro, sí, esto puede ser. Se lo dejan al universo. Pueden hacerlo con servidores, pueden hacerlo simplemente con pedidos y van trabajando la ley de atracción porque existe, todas las leyes existen, ¿ok? Todas. Y también cuando una utiliza mal su poder, por supuesto, y hace abuso de quitarle el dinero a otros por medio de estafas y mentiras, viene lo que se llama, aunque tengas el dinero porque tienes una confianza grande, de alguna forma la vida o te quita ese dinero o te da duro por otras partes, porque eso se llama ley de causa y efecto. Así que vamos a manifestar, pero en plan divino, en concordancia con nuestros seres de luz, con nuestros guías espirituales, honestamente. ¿Ok? Importantísimo, para sentirnos plenos y felices con respecto al dinero. Ok. Bien, brujito, vamos a pasar un poquito a lo que es otra cosa. Queremos prosperidad. Tal vez no tengamos mucho para arreglar la casa, pero mantengan, así sea que ustedes vivan en un cuarto, mantengan su cuarto limpio, pintadito, arregladito, pongan buenos olores. El aromaterapia y la música, estar en una, yo siempre se los digo, pónganse música,
Alégrense aunque estén tristes, oblíguense. Ustedes se ponen música y están tristes, les cambia así, les cambia el chip. Y ustedes saben que es así. Ok, lo que pasa es que como estamos deprimidos no queremos escuchar nada o nos ponemos a escuchar una guaracha tristísima de los años 1600 o una, ¿cómo es que se llama estas cosas? Estas canciones, espérense que tiene un nombre. Bachata, yo no sé cómo que se llama, tiene un nombre que es depresiva. Es depresiva, me cortó las venas y se escucha en bares, por ejemplo, cuando yo vivía en la isla de Aruba, se escuchaba mucho ese tipo de música, porque no sé por qué les gustaba ese tipo de música, de cortarse las venas, o sea, no sé, una música horrorosa. No me escuchen eso, no, eso para cuando estén en bochinche. No, escuchen cosas bonitas, alegres, y vamos un poquito de caminata, vamos a salir, vamos a hacer cosas, vamos a obligar, voluntad. Mente, ley de atracción, hacer nuestros mapas mentales, pueden hacer su cartelera de los sueños, su cajón del dinero, el cajón pirata del dinero, ponerle su tesoro, ordenar su cuartico, colocar su altarcito, por supuesto, porque no hay nada mejor que conectarnos con los seres que nos pueden ayudar. Vamos a esto ahorita para ayudarles un poquito y ya dejaremos la historia de la montaña embrujada y todo lo que me enseñaron ahí para otro momento, que de paso tampoco es que les pueda contar todo lo que pasó ahí, pero sí les quería contar ese pedacito, pero es que no va a dar chance. Vamos a ver, fíjense, ¿con qué seres podemos trabajar? Yo creo que yo les he dicho repetidas veces a ustedes. Ay, por cierto, miren lo que tengo aquí, qué bello. Ya les voy a decir por qué. Pues seguro me lo van a preguntar, pero les voy a decir. A ver, estamos entrando en una etapa, corazoncitos, ¿verdad? Neptuniana, muy de agua, ¿ok? Estamos entrando, Saturno pasa de estar 3 años en Acuario a estar en Piscis, ¿ok? Estamos en una etapa neptuniana. Ya no es de aprendizaje. Todos los desafíos y los retos estuvieron en ese tránsito durísimo astrológico. Ya lo vieron, todo lo que ha pasado en el mundo. Pero muchos de nosotros accedimos a los desafíos. ¿Y quiénes de ustedes, cuántos de aquí se han desafiado a sí mismos y han hecho cosas que no se atreven a hacer y les han dado ahora buenos resultados? Todavía pueden hacerlo. Están a tiempo, pero ahora pasamos a una época de agua. Vamos a incorporar esa agua dentro de nosotros, porque el agua también es el vientre de la madre, el vientre de la diosa, la cavidad mágica. El agua, el mar no solo representa en la psicología, ¿ok? Y en la magia, la prosperidad, la abundancia, sino también, por supuesto, los sentimientos, todo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a trabajar, por ejemplo, para que ustedes vean, con dioses del agua. ¿Con quién vamos a trabajar? Sorpréndanse. Bueno, no es sorpresivo. Yo siempre he sabido que él puede ayudarnos con esto, pero con la otra sí les va a sorprender. Vamos a trabajar con Poseidón o con Afrodita. Dioses del agua. También los pueden escoger dentro del panteón nórdico o dentro de otros que a ustedes les gusten, que sean de agua, pero a mí me gustan estos dos. ¿Ok? Afrodita trabaja es Venus. Y Afrodita, recuérdense que rige al signo de Tauro y de Libra. ¿Ok? Mente, aire y tierra. Una combinación excelente para el dinero, la abundancia, la prosperidad y los placeres de la vida. Si ella es Venus, es los placeres de la vida. ¿Quién más para darles esa agua, es ese placer de la vida que es tener dinero? Porque el dinero es placer, ¿ok? La abundancia es placer, comer es placer, descansar es placer, reírse es placer, vivir en felicidad es placer. ¿Y quién es esa? Afrodita. Por eso que a los tauros nos encanta la comodidad.
A mí, como mi hija, que me lleven a dormir a un desierto, no, mi hijo, esos son los Leo, los arianos, esa es ella que tiene, imagínense, Sol en Leo, ascendente en Acuario, Luna en Aries y no sé cuántas cosas más en fuego. Eso es una loca gata, es una cabra mocha loca vikinga. Yo de esas cosas no disfruto. Yo disfruto de viajar, por eso sí, en mi hotel y en mi cosa, mi felicidad y mi... No, yo en comodidad, pues yo soy regida por Venus. Los Libra también, les gusta la belleza, la armonía. Ahora, a Libra lo lleva más al punto de la belleza y la armonía más mental, ¿no? Vamos a decirlo así. Los Libras, como yo les digo, siempre son como unos bizcochitos de chocolate. Uno siempre le provoca comerse un Libra. Ustedes dirán, ¿quién es el Libra que esta nombra? Porque es que siempre dice que le provoca comerse un... Nunca se los diré, jamás. Es que ya me comió varios Libras. Corta. Ok, no, es que son así, sí. Tienen ese dulce encantador de Afrodita, ¿no? Más mental, ¿no? Sí, sí, son encantadores, son personas encantadoras, no les gustan los problemas, aunque cuando se les desbalancea la balanza son bien problemáticos. Pero vamos a trabajar con Afrodita y vamos a trabajar con Poseidón, que es el dios del agua, de las profundidades, que puede sacarnos aquellos tesoros, ¿no? Tesoros que podemos incorporar en nuestro cuerpo, sobre todo las personas que carecemos de agua. Por favor, vamos a incorporar el agua, por favor, vamos a incorporarla en nuestro mundo para que nos llegue esa abundancia y esa prosperidad, ¿ok? Los otros dioses con los que podemos trabajar, Odín, por supuesto, Odín y Frigga son muy buenos para trabajar la prosperidad. Freya y Freyr, por excelencia, total y completamente, ¿ok? Uriel, por supuesto, pero tienen que afinarse Uriel, porque Uriel es uno de los arcángeles más, me perdonas, pero eres majadero. Él a veces viene, a veces no se sabe, es un poco como Morrigan. Bueno, que yo tengo unos dioses que son un poquito temperamentales. Esos son los que me gustan, pues. Tal vez son como yo, es mi personalidad. Que a veces sí, a veces no, y con quien me da la gana. Bueno, entonces, con Uriel pueden trabajar, ¿ok? Excelente. Solo que Uriel, si ve que ustedes no están haciendo buen uso del dinero, puede prensarlos mucho, ¿ok? Muchísimo. Pero si están dispuestos a un gran aprendizaje y a llegar a tener una prosperidad y una abundancia súper equilibrada en su vida y que de repente puede llegar de maneras brutales a su vida, Uriel. Pero tienen que ver si se afinan a él, ¿ok? Porque la energía de él, vamos a estar claro que es muy potente. No es como trabajar con Miguelito, que Miguelito, a pesar de que es el que nos protege de todos los demonios, es súper bello, súper dulce, ¿ok? Es un guerrero, pero él es amor para todo, es muy amoroso, ¿ok? Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Ok, arcángeles, Uriel y todos los seres del rayo oro rubí, que los podrían buscar en lo que es la parte metafísica. Recuérdense Connie Méndez, la iniciadora de la metafísica, una de las grandes iniciadoras que nació en Venezuela también. Ella decía, cuando a mí me falta algo, así sean $5, porque una vez dice que se le perdió una cartera y se quedó sola en Nueva York, hasta que no le encontraran la cartera se había quedado sin papeles y sin dinero y sin nada, y necesitaba un taxi para llegar no sé dónde para recuperar la cartera. Y entonces ella decía una frase que a mí nunca se me olvidará y siempre funciona. Dice, cuando a ustedes les haga falta algo y de urgencia en el momento, digan, mi mundo lo contiene todo, mi mundo no le puede faltar nada. Gracias Padre, o gracias seres de luz, o gracias Dios azul, lo que ustedes quieran decir, que ya me oíste y siempre me oyes. Y se lo repiten y eso se mete dentro de ustedes. A mí se me grabó esa frase de tal manera que cuando yo necesito algo, funciona así como cuando necesito, por ejemplo, un estacionamiento.
me voy a meter, no hay puesto, pero cuando ya yo voy entrando, hay una frase que ella también decía y me la grabé, que dice, yo estoy centrada allí, ¿ok? Y te imaginas que tienes el puesto, nunca fallaba, siempre entrando había alguien saliendo en el puesto donde yo quería, justamente donde yo quería, o podría esperar tal vez un minuto a una vuelta y alguien salía. Siempre, siempre, siempre. Nunca me estacionaba en lugares que no me gustaran, porque a mí los estacionamientos me causan un poco de yuyu y de cosas y asesinos en serie. Entonces no me gustan. Yo tengo mi paranoia. No crean ustedes que yo soy muy normal. Yo tengo mi locura. Ok. La otra frase que me gusta mucho, que me ocurre y con quienes ustedes pueden trabajar, es con los gnomos de tierra. Háganle su altarcito, gnomos y hadas de tierra, sobre todo los gnomos. Pónganme a Madre Tierra. Hay que trabajar con Madre Tierra. De hecho, yo en todos los altares recomendaría poner a Madre Tierra, a Gaia, con sus gnomitos, sobre todo los gnomos, son los más gentiles para trabajar la abundancia y la prosperidad. Si les gustan y se afinan con las hadas, también, pero me podrían poner a Iné, porque Ainé me controla bastante a las hadas. Hay unas hadas un poco voluntariosas y los duendes también son un poco voluntariosos y son un poco reilones. En cambio los gnomos no. Yo les digo a los gnomos, gnomitos, me falta tal cosa o se me perdió algo y no lo encuentro por ningún lado. Yo digo, gnomos, yo sé que están siempre conmigo de toda la vida, porque yo los he amado desde que estaba chiquita. Gnomitos, ¿dónde está tal cosa? Y escucho la voz en el oído y me dicen, en tal lugar. Y voy ahí y ahí está. Son cosas que no fallan. Pero es porque ya he hecho una conexión perfecta, ¿ok? Por ejemplo, le estoy poniendo ejemplos para que ustedes vean cómo manejamos cositas de prosperidad, ¿no? Entonces, ideal, trabajar con gnomos de tierra, Madre Tierra, Gaia, sus cristales, sus cosas que tengan que ver con prosperidad y abundancia, perfecto. ¿Por qué les digo esto? Yo lo compré a propósito, tipo péndulo, porque pienso trabajar mucho con estas energías. Luego les explicaré un poco mejor sobre esto, pero lo compré cuarzo rosado, dedicándoselo a la diosa Afrodita y al dios Poseidón, que trabajan con esto, ¿ok? Tengo otra piedra para Poseidón, pero esa no se las puedo mostrar, es para otra cosa, pero es para trabajar también algo con él en especial, ¿ok? Pero pueden comprarse un cuarzo rosado. Este es excelente porque de alguna manera podemos mover la energía cuando necesitemos, ¿ok? Saben que los péndulos mueven energía y además protegen, ¿ok? Vamos a afinarnos con esa energía acuática que está entrando. Está entrando ahorita el 7 de marzo, ¿sí? Y va a durar 3 años más. Así que vamos a aprovecharla. Y para la magia y la hechicería, totalmente. Luego, ¿cuáles son los otros? Por supuesto, diosa Navia, siempre se las he dicho. Es una diosa gentil, es una diosa que atiende a todo el mundo y es una diosa maravillosa y fácil de trabajar. Colóquenla ahí a diosa Navia. Si le quieren colocar a alguien a diosa Navia, Cernunnos. Si quieren colocarle un dios al lado de diosa Navia, ¿ok? Pídanle, sus colores son el azul, el atardecer, ¿ok? Los cuarzos azules, todo muy natural, muy natural. Recojan cositas naturales de piedrita, pidiéndole permiso a la naturaleza. Hagan cosas muy naturales para Navia, ¿ok? Un lugar muy hermoso y lleno de, si le ponen sus gnomos, sus hadas, porque ella también es muy élfica, ¿ok? Le gustan las hadas y tiene mucha asociación con Ainé. Creo que se los dije en un video, pero se los vuelvo a repetir. Trabaja con las aguas, fíjense, las aguas trabajan nuevamente con prosperidad. Cernunnos también trabaja con aguas y lo encontramos muchas veces en lugares de agua, en cascadas y en lugares acuáticos. Así que vamos a trabajar también con Cernunnos si quieren integrar un dios con Navia. Vamos a pedirle la prosperidad y la abundancia. Y los otros colores, yo siempre hago un ritual para Navia que es el siguiente. Yo les recomiendo para todos los que la prosperidad, los que quieran trabajar para la prosperidad, supónganse Afrodita, vamos a trabajarlo con el color rosa, ¿ok? Poseidón con el color azul, Uriel, naranjas. Estoy poniendo cosas fáciles, ¿ok?
Navia, azules. Zeus también es un dios, pero es un dios que no todo el mundo puede andar con Zeus. Tienen que asociarse a él a ver si Zeus lo acepta, porque Zeus Júpiter es una cosa muy seria. Hay un buen ritual muy profundo para hacérselo a Zeus todos los jueves, pero a ver, esto nada más el que se asocie con Zeus, ¿ok? A ver, Zeus, Navia, Zeus, ellos trabajan con el azul. Con Odín podemos trabajar con el blanco o con el rojo o con el azul, son colores que van bien con ellos. Freyr y Freya vamos a trabajar con colores tierra, sí. Canela, tierra, miel, ese tipo de colores, por ejemplo. ¿Qué es lo más recomendable? Agarrar, por ejemplo, un plato reflectante, ya sea de hierro, que refleje dorado o plateado, o también un espejo blanco normal, ¿ok? Que lo puedan, no sé, lo sacan de un portarretrato, de una cosa, de un espejito, y lo colocan para trabajo. Luego lo tapan en su altar y ya está. Entonces, supónganse que, vamos a ver, aquí tengo una superficie redondita. Vamos a ver esto acá. Fíjense, supongo que este es el espejo, ¿verdad? Entonces ustedes agarran y le van a poner siempre, esto es un ritual sencillo que se lo van a hacer cada día. Uriel los viernes, Afrodita los viernes, Poseidón los viernes también, Zeus los jueves, Odín, Freya, Freyr, todos ellos los jueves, por ejemplo. Navia también los jueves, ¿ok? Aunque a Thor lo podemos trabajar, no, Thor es para otro tipo de cosas, aunque puede traerte también prosperidad. No sé por qué dije Thor. ¿Será que nos quiere ayudar también? Bueno, Thor los martes. Pero es otro tipo de trabajo. Esto es muy sencillo. El espejo abajo. Si no quieren espejo, bueno, su pentagrama de trabajo. Le colocan alrededor las piedras, cuarzo, pueden ser piedritas pintadas para que no les cueste tanto como comprarse una bolsa de cuarzo citrino. Por ejemplo, van a trabajar con Uriel, puro cuarzo citrino, ¿ok? Alrededor, pero bueno, hagan su esfuerzo de comprarse sus cuarcitos porque potencian, ¿no? Alrededor. Ponen esto, si es un espejo, le ponen un platico abajo a la vela, si no se estalla el espejo. Si es de aluminio, o sea, esas bandejas reflectantes, pero de hierro o doradas o plateadas, no pasa nada porque aguantan, es hierro, es acero. Ponen su vela allí, le pueden poner, por ejemplo, runas como Fehu, Wunjo, Sigel, runas que significan la prosperidad o lo que ustedes deseen con respecto a la prosperidad, ¿verdad? Runas acuáticas también, o los signos del signo de Neptuno, el signo de bueno, vamos a dejar los signos para después. Vamos a poner runas, por ejemplo, o el pedido. Y esto se lo van a poner cada día de la semana, ¿ok? Dejan que la vela se consuma por completo. Deberían ser velones. Puede que no sean tan grandes como estos, pero yo prefiero trabajar con un velón grande como estos cada día de la semana si estoy haciendo un trabajo, ¿ok? Pero si no tienen mucho tiempo y lo quieren apagar porque lo mejor es que se consuma completo, entonces una vela, ¿ok? Una vela o 3 velitas. No me pongan velas de té en este caso, no. Pueden poner velitas de té en los vértices de la estrella de 5 puntas si están trabajando con la estrella de 5 puntas. Pero si me están trabajando con el plato reflectante o el espejo, bueno, lo pueden poner como potenciador, velitas blancas de té con algún aroma, ¿ok? Correspondiente a, ya les voy a decir los aromas correspondientes. Esto con los colores y las piedras correspondientes a cada entidad con la cual van a trabajar, ¿ok? Ya les dije, más o menos los colores, más o menos los seres. Si me quedó alguno, me dicen. Pero eso sí, vamos a trabajar con uno. No, es que vamos a trabajar con todos. Me hacen el favor, ¿ok? No podemos tener una diosa protectora, nuestro dios tutelar. Sí, los dioses siempre nos ayudan con la abundancia. Cernunnos podemos trabajar con el verde, ¿ok? Y podemos trabajar el día domingo, por ejemplo. También podemos trabajar el jueves o el lunes. Cernunnos es muy...
es muy libre, es muy libre. Los miércoles también podríamos trabajar con Odín o con Cernuno, por ejemplo, ¿no? A ver, Cernuno verde. Pero hay un ritual que a mí me encanta hacerle a Navia que les iba a decir. Yo le coloco 3 velones, uno azul, que es su color predilecto, uno verde, verde grama, intenso, y uno amarillo, ¿ok? Y le pongo alrededor sus piedritas naturales, se las pinto con colorantes vegetales, sí, que sean naturales. A ella le encanta lo natural. Le pongo musguito alrededor, que me encanta, y luego le regalo y le pongo alrededor del ritual flores blancas, flores salvajes, ¿saben? Flores silvestres, de estas que compran, no rosas ni nada de esto, no, flores del campo. Y si quieren irlas a cortar, mejor, que sean amarillitas, blancas, azules o verdes, ¿ok? Esto a ella le encanta. Me encanta. Y incienso también lo más natural posible. Sí, las conchitas marinas le encantan, igual que a Afrodita. Trabajar con conchitas marinas. No me trabajen con estrellas de mar disecadas, porque se me van a poner furiosos Afrodita y Poseidón. Si son de resina y estas cosas, sí, perfecto, ¿ok? O hechas de yeso, o hechas con un material ustedes lo más naturalito posible. Hay muchas formas ahora de hacerlo, moldes de silicón. No me mate, las estrellas de mar son un animal maravilloso, muy mágico, por cierto, ¿ok? Bien, entonces hacemos el trabajo una vez a la semana con el personaje que hayamos escogido, y por supuesto que esto también nos va dando los resultados deseados. En nuestra casa deberíamos tener, además de las protecciones y las cosas, no solo eso, sino que deberíamos tener buenos olores. Ustedes saben que es una maravilla tener siempre, por ejemplo, en la mesa del comedor, o si no viven en una habitación, pues en su mesita, en su altar, agarren un bol ya sea una cestica, ¿ok? O un bol de cristal, y le meten adentro café en granos. Cómprense un pote de café en granos, ¿ok? Ahí, sí. Cómprense esencia de vainilla fuerte, o la vainilla, hay una vainilla que viene en polvo que huele súper fuerte, pero no la venden en todos lados, o una aceite esencial de vainilla que huele muy rico, a ver, ¿ok? Y le pueden poner los palitos de vainilla que también los venden en los supermercados para repostería, ramas de canela, ¿ok? Y a mí me gusta ponerle, pero no sé si quieran hacerlo completo, o simplemente ponerle el aceite de naranja o de mandarina. Pero a mí me gusta agarrar las naranjas, ¿ok? Y colocarles clavitos de olor, ¿sí? Y colocárselos dentro de unas 2 o 3, con unas 3 es suficiente, pequeñitas, con clavitos de olor, clavaditos, así, hasta que ellas se vayan consumiendo, ¿ok? Luego podemos usar, si quieren, la concha y todo eso, lo usamos para el alcohol de romero, si quieren. Lo dejan puesto sobre el café, y una vela de vainilla, pero que huela profundamente a vainilla, o en su defecto que huela a naranja. Es difícil encontrar una vela que huela mucho a naranja. Hay un olor que se llama autumn. Por supuesto, en Estados Unidos se consigue muchísimo, pero acá en Europa no siempre, pero sí la podemos conseguir. Este olor trae mucha prosperidad, pero la vainilla, la naranja, y si no se puede ninguna de estas, el olor de la vela de canela, por lo menos una vez a la semana, activar esa bandeja de prosperidad. Incluso abajo pueden haber puesto su deseo, abajo del café en granos. No me pongan, bueno, pueden ponerme café en polvo también, pero café en granos es mejor. Esto es un bol de prosperidad, porque los aromas, las esencias, el espíritu, saben que cada hierba tiene un espíritu. Ese espíritu se apodera de la habitación en donde está y atrae la prosperidad que ustedes no se imaginan. Es uno de los mejores trucos. A mí esto me lo dictaron, no lo leí en ningún lado. Me lo dictó uno de estos seres que me acompaña y me dijo, y ve los resultados. Y realmente
a las 2 semanas de haberlo hecho, eso sí, puse como 3 bols gigantescos por toda la casa. Ustedes no se imaginan el negocio que surgió y el dineral que surgió. Es que de verdad uno sentía la inspiración, el olor. Veías el bol y prendías la vela, cada vez que se te acabe la vela le vuelves a prender la vela de vainilla y ay, aquello es como que te reconforta el alma. Ustedes saben que los olores tienen espíritus, las plantas tienen espíritus, cada hierba es mágica, el café es mágico, la canela es mágica, la vainilla es mágica, la naranja es mágica, el clavo de olor es mágico, ¿ok? Anís estrellado también podrían ponerle porque eso es símbolo de suerte, ¿ok? De éxito. Pero en fin, naranja, café y vainilla son las 3 esenciales, ¿ok? A ver, brujitos, que se me olvidó que les quería dar un mensajito de las diosas. Aquí tengo unas carticas entre unos tarot que me enviaron. Tengo unas carticas de las diosas, vamos a probarlas a ver qué tal. Vamos a darles un mensaje sobre la abundancia y la prosperidad, o bueno, aquello que más les preocupa. Les voy a sacar 3 carticas, ¿ok? Escojan 1, 2 o 3 y les saco a ver qué mensaje tienen las diosas para ustedes hoy en este día que estamos hablando de prosperidad. A los número 1, aquí veo una esencia blanca. Trabajo tal vez con Gabriel, no sé qué pasa con los... Gabriel está muy activo en el mundo últimamente. Vamos a ver, la diosa blanca. ¿Qué mensaje tienen para los que escogieron la opción 1? Miren, abundancia y prosperidad. Eso es un yes total. El universo vierte su abundancia sobre ti. Solo ábrete a recibirla. Miren, con razón vi luz blanca con el número 1. No, esto está... la vuelvo a meter porque puede volver a salir. Opción número 2. ¿Qué pasa con la 2? Con la 2 veo más rosado. Vamos a ver. El amor también tendrá que ver con una pareja, porque bueno, una pareja también es una manera de tener el amor, óyeme a mí. Es una manera de tener también abundancia. Cada quien tiene un arquetipo, el arquetipo mamá, el arquetipo esposa, ¿verdad? Ok, son arquetipos para que lo sepan, ¿no? ¿Qué nos tienen las diosas para los número 2? Ok. Miren que les dije diosa, les dije rosado, amor, ¿verdad? Arquetipo mamá, arquetipo esposa. Lakshmi, la diosa del amor, voló. Hindú. Miren, dice, un brillante futuro. Deja ya de preocuparte. Confía, todo irá bien. Tienes quien te cuide. O vas a conseguir ese personaje que te cuide. Ese amor hermoso que te cuide, te sostenga. Porque hay personas que no vinieron a trabajar esta vida, ¿saben? Y vinieron a hacer otras cosas, como ser mamá, amas de casa, ¿por qué no? Es un trabajo que trabajón, que trabajón porque yo lo he hecho. Soy mamá, he criado a mis hijos sola prácticamente, los he sacado adelante, he sido, pues, no es que soy muy ama de casa, ¿no? Pero mantengo mi casa, evidentemente, pero no soy de las que está todo el día con la aspiradora, ni cocinando todo el día, no, yo compro pura comida hecha. Pero mi casa está en pie. A ver. No soy el arquetipo mujer, ¿sabe? Que atiendo al hombre, le hago su comidita, lo puedo hacer con mucho cariño, pero no es mi arquetipo. Pero muere que sí, ¿por qué no? Y es un trabajón. Entonces, esto es una forma también de tener prosperidad. Y si lo deseas así, ¿por qué no? ¿Ok? Bien. Y hay hombres también que, bueno, a ver, a lo mejor consiguen una mujer que sea muy negociante. Y esos hombres, pues, son un aporte en su vida, son su amante, su amor. Y eso también puede ser una pareja que les dé ese mantenimiento. Eso es un arquetipo también. Vamos a mirarnos bien, ¿no? Bien. En la tercera veo color amarillo. Iluminación. Aquí gente inteligentísima, comunicadores, no sé, algo, lo que tiene que ver con, no sé, con Jofiel, con sí, es sabiduría. Vamos a ver qué pasa con los número 3.
Ush, se me pegaron ahí varias cartas. Pues a ver. Fíjense lo que les estoy hablando. Otra vez sale. A ver, esta es una diosa de la maternidad. Eiren, ¿ok? Ella es la paz. Tener paz. Vamos a decir que las personas como ustedes no tienen que ser los proveedores, sino que ustedes pueden hacer otro tipo de servicio y otras personas serán sus proveedores, esposos, esposas. A ver, trabajar, a ver, cuidar a tu papá, a tu mamá, y de repente pues de alguna forma te llega el dinero por el gobierno o por tus hermanos. Miren, hay miles, ¿no?, de cosas. Dice, no hay necesidad ya de preocuparse. Todo está saliendo muy bien y vas a tener esa mano amiga que necesitas. Y fíjense que sale una mujer, la diosa, no es una diosa con la cual yo conozca mucho, pero sale con un bebé en los brazos. ¿Ok? Entonces lo que estamos hablando es real, arquetipo mamá, ¿no? Bueno, ahí vamos. ¿Quieren una más? ¿Quieren una más? Una más. Porque me parece que no me dieron la carta de la guía de los amarillos, de los dorados. ¿Qué pasó con los dorados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conéctate. Los 4, número 4. ¿Qué pasa con los número 4 y la abundancia? No, me dicen que todavía no. Aquí. Ok, Ishtar. Vamos a ver qué nos dice. Esta sí es de sabiduría. Vamos a ver. Candela. Esta es la guerrera. Límites. Ajá. Ámate. Estos son mujeres guerreras y hombres guerreros. Ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros sobre tu tiempo y tu energía. Tú lo puedes todo. Estas son las personas que sienten que dependen de otros para todo y están agobiados, ¿ok? Y que seguro que ese otro les exige, les dice por qué, para qué tú quieres esto, para qué te dura tanto, para qué. Tú puedes hacer tu dinero, puedes mantenerte tú solo. Tienes con que eres una guerrera, eres Ishtar. ¿Están viendo? Están viendo que eso era lo que querían decirle por ahí. Esa es la energía esa amarilla de iluminación. Ten conciencia de que el poder está dentro de ti. Bueno, brujitos, ahí se los dejo. Qué video tan largo, qué habladera. No sé, son las 4 de la mañana ya aquí. Se me cayeron los anillos. Bueno, brujitos, Skol, por la prosperidad y por todos estos guerreros, brujildos y todos estos arquetipos. Quiero que me hablen de sus arquetipos, por favor, póngamelos ahí que yo los voy leyendo. Sé que no les he contestado, pero es que he estado muy ocupada esta semana, pero los voy a ir leyendo poco a poco, ¿ok? Quiero ver si descubren su arquetipo para trabajar en este mundo y conseguir la prosperidad y aquellos objetivos que necesitan. La prosperidad no se le niega a nadie, todos tenemos derecho a ella. El dinero es nuestro amigo, Cash es nuestro amigo. Espero que estas pautas, estas cositas, y por supuesto ir a buscar ese arquetipo, por favor, integrarlo y saber que lo que busquen su pasión en la vida y háganse amigos del dinero para poder encajar con el dinero, ¿ok? Y olvídense de lo que les diga nadie, no escuchen a nadie, como los monitos, ciego, sordo y mudo, solo me escucho a mí mismo. Y por supuesto a Katawich. Bye bye.